Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 15 de marzo de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Sean todos bienvenidos a la reflexión de la palabra de hoy, que nos invita a todos a la conversión, a volver nuestro corazón a Dios, a no vivir de apariencias, sino que conociendo la voluntad de Dios y poniéndola en práctica, todos juntos trabajemos por la edificación del reino de los cielos. La primera lectura está tomada del libro de Isaías en el capítulo 1. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen las enseñanzas de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuando leemos eso y como conocemos la historia, ya sabemos el final de estas dos grandes ciudades, porque se empeñaron en vivir de espaldas a Dios cometiendo todo tipo de pecados. Si quieres, podemos cambiar el nombre de Sodoma y de Gomorra y ponemos el mío, y si quieres también puedes colocar el tuyo. Porque es Dios diciéndote a ti al corazón, hablándome a mí al corazón, que tenemos que escuchar sus enseñanzas, que tenemos que volver a su casa, que tenemos que lavarnos, purificarnos, apartarnos de todas las malas acciones, dejar el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defender a las viudas. Nos está pidiendo: cambia, conviértete, deja la mala vida, deja el pecado, deja todo lo abominable, deja los amores pasajeros de este mundo, deja esas cosas que te producen un cierto placer pasajero, para que vengas a conocer y a gustar del gozo del Espíritu Santo, que tiene promesa de vida eterna. Cuando nos pide que nos apartemos de todo lo pecaminoso, de todo lo malo, de Satanás con sus enseñanzas, entonces nos pide: vengan a mí, vengan por favor, para que de esta manera podamos nosotros en el Señor cumplir el cometido de nuestra vida, que podría ser lo que decimos siempre: pasar por el mundo siempre haciendo el bien. Porque si vienen al Señor, no importa cuán grandes hayan sido nuestros pecados, pueden ser perdonados. Dice la palabra: aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Por lo tanto, si obedecemos los mandatos del Señor, comeremos de los frutos de la tierra. Siempre que hay un condicional: si obedecemos, pasará esto. La clave es: si no obedecemos, pasará esto otro. O sea, obedecer los frutos del Señor es contar con la bendición de Dios. Obedecer los mandamientos del Señor es contar con que Él va a derramar sobre nosotros bendición tras bendición, gracia tras gracia. Pero si nos rehusamos, si nos ponemos rebeldes, entonces nos devorará la espada. O sea, no veremos el rostro de Dios, no habrá salvación para nosotros, porque Dios no puede salvar a alguien que no se quiera salvar. Entonces, si esto es palabra de Dios, esto es oráculo del Señor, si esto sale de la boca de Dios, escuchemos. ¿Por qué se nos es tan fácil escuchar la voz de cualquier disidente, de cualquier rebelde, de cualquier contrario, seguirlo y hacer de eso una religión? Si tenemos la voz de Dios desde la palabra, desde la tradición de la iglesia verdadera, que nos habla al corazón y nos invita a ser buenos, para siendo buenos ganar, conquistar el reino de los cielos. Pide al Señor que en esta primera lectura hagas un propósito en esta cuaresma de abandonar la vida de pecado y venir a vivir en la verdad del Evangelio, en la palabra escrita, en la tradición de la iglesia, pero sobre todo en el conocimiento y en el cumplimiento de su santa voluntad. Fíjate en el Salmo responsorial, Salmo 49. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lo mismo que decíamos al principio de la lectura. Al que no siga ese buen camino, pues no verá su rostro, no va a gozar de la vida eterna. Veamos al menos el primero de estos versos. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mis enseñanzas y te echas a la espalda mis mandatos. Clarísimo sea, de verdad, qué bueno que aunque sea por apariencia lo haces, ya es algo, lo haces. Ahora bien, ¿cómo se te ocurre alabar,
bendecir y glorificar mi nombre, querer traer sacrificio. Si tu comportamiento es indigno, rezas largos rezos y largas oraciones, pero tu conducta es reprochable, no actúas como Dios pide, dices amar a Dios, pero reniegas y maltratas al hermano, dices creer en la alianza, pero eres infiel a tu alianza de bodas, y dices creer en el perdón, pero vives entre regaños, entre rencores, entre odios y entre venganzas. Entonces definitivamente no hay congruencia en tu vida. Una cosa es la que dices, otra cosa es la que haces. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de esta manera. Fue tomado según San Mateo en el capítulo 23, versos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciéndoles, es una sentencia bastante fuerte: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Está fuerte esa sentencia. Y está hablando de los fariseos, que son un 90% quizás. Está hablando de grupos importantes, políticos, religiosos y de todo tipo de personas, que dicen incluso creer en Dios, muchos de ellos, que son los maestros de la ley, muchos de ellos, y que tienen el dominio sobre el resto del pueblo. Sin embargo, Jesús es muy contundente. Lo que ellos dicen, en tanto en cuanto esté basado en las Sagradas Escrituras, eso es verdad. No porque lo dicen ellos, porque lo dicen las Sagradas Escrituras. El problema está en que lo que ellos predican, enseñan y catequizan sobre las Sagradas Escrituras, luego en su vida no lo ponen en práctica. Por lo tanto, lo que ellos dicen lo pueden hacer, lo que ellos hacen no, porque ellos no hacen lo que dicen. Es quizá el trabalengua más famoso de todas las Escrituras. Porque ¿a qué se dedican ellos realmente? ¿A liar faldos pesados y a colocarlos sobre los hombros y las espaldas de los demás? Ellos mismos no los cumplen, no mueven ni un solo dedo para empujar. Entonces, por tal razón es que tantas veces Cristo va a llamarlos hipócritas. Pero cuidado, porque tenemos muchísimo también nosotros de fariseos y podríamos también ser llamados hipócritas por el mismo Cristo si de momento no buscamos un cambio de conducta, una verdadera conversión, un regresar de vuelta a la casa de papá después de la pandemia, en tiempo de guerra, cuando el pueblo está desconsolado, triste, deprimido, se siente abandonado, volver a la casa de papá a recibir sus bendiciones, su consejo a través de la palabra y a buscar a quien imitar de verdad que pueda llevarnos a la salvación, y ese es solamente Cristo Jesús. El resto de la lectura se va a dedicar a eso, a colocar a Jesús en el primer y único lugar en nuestro camino de salvación. Porque todo lo que estos hipócritas hacen es para que los vea la gente. Es pura apariencia. Alargan las filacterias y las agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí, maestros. Todo eso les encanta, pero ese no es el fin último. Ojalá que la gente nos mirara de esa manera, viendo a través de nosotros la gloria de Dios, la persona de Cristo, conociendo a través de nuestro hacer los mandamientos cumplidos de la voluntad de Dios y sabiendo que si vivimos de esa manera, cumpliendo, conociendo, amando a Dios sobre todas las cosas, definitivamente la promesa de la herencia del reino se nos hará realidad. Ustedes, en cambio, y mira lo que empieza a pedir: no llames rabí, o sea, maestro, porque uno solo es su maestro y todos los demás son hermanos. ¿Qué dice ahí? Que no podemos usar la palabra maestros. No, ahí dice que no podemos colocar a nadie en el lugar de Dios. Como maestro de salvación que nos lleva al Padre Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, único que derramó su sangre preciosa en la cruz, único que murió por nuestros pecados. Entonces, no es que no llamemos maestro con la palabra maestro, es que no coloquemos a nadie en el lugar del verdadero y único maestro que hay entre Dios y los hombres, y ese es el Cristo de la gloria.
y no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre. Y entonces Cristo mismo nos invita a llamar a Dios Abba, papá, papito. Pero igual no tiene que ver con la palabra papá, tiene que ver con el concepto Padre. Y Padre en el sentido de aquel que nos toma de la mano, nos guía por el camino de la salvación, entrega a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo el Padre del cielo, el Padre Dios, tiene ese título que está por encima de cualquier otro padre. Pero otra vez, no tiene que ver con la palabra papá, tiene que ver con el concepto de un Dios amor que nos ama de tal manera que como Él nos ama, nadie más nos va a amar. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor, y el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. No vivan de apariencias, de títulos, de puestos y lugares, de ropas unas encima de las otras. No vivan de llamar la atención y de hacer las cosas por apariencia. Si las hacen, aunque sea por apariencia, gracias a Dios ya las hicieron. Pero el fin último por el que hacemos las cosas no es que nos vean necesariamente, es que vean a Cristo Jesús. No es que nos sigan y nos admiren a nosotros, es que admirándonos descubran al Cristo al que le servimos. Y no es necesariamente que cumplan con lo que nosotros decimos, es que conozcan la palabra de Dios a través de nuestro decir y cumplan con la palabra de Dios. Estamos llamados a convertirnos, a volver a casa, a buscar a Dios y a servirle con todo el corazón, a colocarnos a su servicio y a suplicarle que se quede con nosotros y de nuestra parte. Hermano, porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pido todos los días. Suscríbete a este canal, compártelo con todas tus redes sociales, invita a otros a suscribirse, pasa la voz, ayúdanos a evangelizar, toca la campanita, dale like, eso nos ayuda muchísimo. Pero sobre todo te pedimos, ora por nosotros y coloca allí tus intenciones para la misa, porque siempre se llevan en una intención especial. Te lo suplico, por favor. Y ahora abre tu corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.